Siguiendo el programa del curso, ahora les voy a hacer una introducción antes de que salgamos a un breve receso, ¿verdad? Como les digo, estamos un poquito atrasados, pero prefiero seguir de largo al tiro y terminar un poquito más tarde ahora y acortar un poquito la pausa que se supone que era de media hora para que podamos terminar a tiempo y alcancemos a ver todos los contenidos que íbamos a ver hoy día, ¿ya? Ya, vamos a hacer esta presentación. No sé, Catherine, si quieres corta y parte con otra o después tú editas los videos. Yo luego edito, profe. Ya, entonces, compartir pantalla. Ya, vamos a partir por una introducción, ¿verdad? Sí, sobre todo para la gente que conoce menos del rubro y los que conozcan más, también ahí van aportando. Ah, ahí está el mensaje de cámara. Ya, ya. Introducción a la floricultura. Vamos entonces con este tema. Bien, partamos desde bien atrás, ¿verdad? Las plantas ornamentales en general jugaron un rol bastante importante en la domesticación de plantas. Normalmente uno parte, ¿cierto? Hace, qué sé yo, unos 10.000 años atrás, cuando el hombre comenzó a ser sedentario y empezó a domesticar las plantas, evidentemente fue para un uso de comestible, ¿verdad? Dejó de ser nómade, de recolectar frutos y moverse de un lugar a otro, y en un momento se estableció y empezó a cultivar las plantas con fines alimenticios. Sin embargo, desde tiempos muy remotos existen antecedentes de que la gente, que sea en Egipto o los típicos estos que uno ve en el colegio, los jardines de Babilonia, ¿verdad? Ya había un culto por el cultivo de flores con fines ornamentales, ¿ya? Y es que hay algunos antecedentes también un poco más recientes en Roma, en antigua Grecia, e incluso en otros continentes. Uno siempre mira hacia Occidente, pero también en Etiopía, en culturas orientales, como en Japón, donde está esta cultura del ikebana, ¿verdad? Que es formar estos ramos de flores. Y acá en Chile también a nivel local tenemos ese amor por las flores y está, no sé si alguna vez han leído esta leyenda de la Mancay, que básicamente una alstroemeria áurea que crece en el sur de Chile y que está muy relacionada a la cultura mapuche. ¿Ya? Eh, Hace mucho tiempo este señor que era Confucio, que era un filósofo chino, ¿verdad? Dice, ¿por qué compro arroz y flores? Arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. En general, cuando uno trata de explicar por qué se dedica el tema de las flores, se complica un poco de qué manera justificarlo, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, alimento, uno tiene que alimentarse y con eso uno vive, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con flores va un poquito más allá, ¿verdad? Va un poquito más allá hacia la parte más espiritual, si se quiere. A pesar de que hay estudios bien concretos que confirman los beneficios que tiene el tener flores. ¿Ah? Vamos a revisarlo. Y el otro también me gusta mucho la literatura, y no sé si conocen a este es un poeta que es Charles Bukowski, que tiene esta poesía, ¿cierto? Que no la vamos a leer completa, después la pueden revisar, pero que básicamente se trata de una persona que va a una montaña, ¿verdad? Encuentra una flor enorme y cuando va a olerla le corta una oreja, parte de la nariz, un ojo, etcétera. Entonces va al otro día con toda la intención de matarla y cortarla. Sin embargo, cuando la ve, no es capaz de matarla porque la encuentra tan hermosa, ¿cierto? Y esto, dicho por un poeta de estos malditos, ¿cierto? Alcohólico y con muchas adicciones, a mí me genera que incluso una persona así pueda sensibilizarse ante una flor, me genera mucho impacto, ¿verdad? Que se Ghost. Bien, esta presentación va a tener como eje tres conceptos que son muy importantes en el tema de floricultura, que es el concepto de calidad, que lo habíamos comentado hace poco, el concepto de dinamismo. Este es un rubro tremendamente dinámico y por eso lo hace tan desafiante, difícil, desafiante, entretenido, ¿verdad? Y lo otro es que es un tema que tenemos que avanzar como cualquiera de los rubros agropecuarios, como cualquier actividad hoy en día, tenemos que avanzar hacia temas de sustentabilidad. Bueno, las plantas ornamentales son cultivadas por su belleza, con propósitos decorativos, y representa un poco una rama de la
horticultura, y aquí hay un aspecto muy, muy importante que se refiere a la cantidad y a la diversidad de especies que se cultivan con fines ornamentales. Si ustedes piensan, por ejemplo, en alimentos, creo que entre el trigo, el arroz, la papa, y se me escapa por ahí uno, el maíz parece, como que ustedes abarcan el 80 y tanto % de la alimentación del mundo, ¿cierto? Es muy, está muy monopolizado, ¿cierto? Por alguna especie. En cambio, en flores está totalmente atomizado, ¿cierto? Aparecen especies nuevas, otras van desapareciendo, algunas se ponen de moda, y por lo tanto es como les decía, es un rubro muy, muy desafiante. Yo siempre les cuento a mis estudiantes como anécdota que vamos una vez al año al mercado de flores, y como salía a terreno con los estudiantes y me preguntan, profe, ¿y esta especie cuál es? ¿Cómo se llama? Y siempre que voy al mercado aparecen unas 5 o a veces más especies que yo no conocía. Si yo les digo, bueno, pregúntenle al que la está vendiendo, porque yo no la conozco. Hay muchas especies que se están introduciendo. Y por lo decía, es un mercado muy dinámico. El concepto de calidad es tremendamente relevante. O sea, si ustedes están produciendo flores, conocen, ¿cierto?, este concepto, y si no, tienen que adquirirlo y atesorarlo, ¿verdad? Porque es un concepto muy, muy importante en este rubro. Y por eso es importante el tema de los atributos sensoriales que nos entrega esa flor, ¿ya? Y por eso el concepto de satisfacción del consumidor resulta muy relevante, ¿ya? Eh, ¿Cuáles serían esos atributos? Si ustedes les pregunto, y ahí abran el micrófono o pongan en el chat, ¿qué atributos ustedes creen que los consumidores, o ustedes como consumidores o consumidoras, eh, eh, desean, ¿verdad?, una flor? ¿Cuáles serían esos atributos? ¿Alguien que quiera participar? Cuando uno mira una flor, cuando uno va a comprar una flor, ¿en qué se fija? Color, turgencia. No sé si turgencia es una palabra que hay acá, pero que no esté seco. ¿Sí? ¿Ya? El color, la turgencia, ¿qué otra cosa? Durable. ¿Ya? Que sea, que dure, ¿sí? Exactamente. ¿Alguna otra cosa importante? El Sanidad y aroma. fragancia. La sanidad, ya, sí, exactamente, que no venga, ¿cierto?, con algún hongo, con insectos, ¿verdad? Eso es súper importante. ¿Qué otra cosa? Le falta una cosa súper importante. El aroma. El aroma, pues, estaba esperando que dijeran eso. De hecho, debieron haberlo dicho del principio. El aroma también es relevante. Margarita había dicho también el aroma ahí en el chat. Gracias, Margarita. Claro, pues esos son los atributos más importantes y ustedes lo han dicho casi todos prácticamente. Y fíjense que la mayoría de los conceptos que dijeron son aquellos conceptos o aquellos atributos que nosotros percibimos a través del sentido de la vista, primariamente, ¿cierto? El color, la vida en florero, el frescor, ¿cierto? Lo que dijeron ahí. Y luego a través del sentido del olfato, ¿cierto? Que es el aroma. No mencionaron ni el tamaño de la flor ni el largo de la vara, ¿ah? Que normalmente son aspectos que a los productores les interesa, ¿verdad? El calibre, ¿cierto? Las flores grandes y esas varas también súper largas, ¿ya? Y parece, yo también a veces he visto que en general los consumidores a veces no están tan interesados en el largo de la vara, por ejemplo, o en el tamaño de la flor, porque a veces flores más pequeñas tienen otro concepto, ¿cierto? Como una flor más delicada, no sé. Así que, bueno, esto es muy dinámico y también a veces muy cultural. Sin embargo, Y el nosotros lo largo, hemos eso. profe, y Perdón, el largo sí, de la vara, el largo de la vara, ¿qué va asociado? O sea, porque finalmente yo hablo desde la ignorancia máxima, sí, va asociado al tamaño del florero que tiene uno como consumidor, pero en cuanto a atributo de exactamente, Bastián. calidad, ¿qué implica un largo de vara más corto, más largo? Lo que pasa es que por norma, y aquí tú vas, después vamos a revisar algunos estándares de calidad que se dan en el mercado de flores y algunos mercados internacionales también, es como el largo de la vara es un atributo de calidad. Ahora, bien dices tú que, claro, uno normalmente lo que hace es comprar unas varas así de media que son como de 1 metro, y nadie tiene una vara de 1 metro en su casa, pues. O sea, perdón, un florero de 1 metro en su casa. Entonces, lo Claro. primero que hace es cortarla. Por eso es un atributo que está como estandarizado.
Eh, Ahora, claro, cuando bajas mucho, por ejemplo, hay unas peonías que a veces cortan y que no son de muy buena calidad y no pueden ir a exportación y las terminan vendiendo acá, que son unos tallos a veces de muy cortitos, qué sé yo, de unos 30 centímetros, por ejemplo, pero igual hay gente que las compra porque no las ponen en un florero más corto nomás. Pero Pero el largo de la vara no está asociado a que después el botón se abra, ¿o sí? O nada que ver. no, no, lo que largo de la lo que sí, si lo pudiera pensar como en forma práctica, uno lo puede ir cortando, porque normalmente vas cortando el tallo en la medida que mantienen las flores en el florero, pero no, es más, no está asociado, digamos, a la calidad completa de la flor, de lo que tú estás viendo, sino Ok, que es más, algo más estético, ok, ok. ¿ya? Recuerde, si hay consultas, abran nomás el micrófono. ¿Ah? Bueno, como les decía, eso nosotros lo hemos estandarizado, hemos hecho varias encuestas. Cuando estaba en Reino Unido hicimos algunas encuestas y acá en Chile hemos hecho varias también. La última es la de la Constanza del año pasado o antepasado. Y siempre nos encontramos con esto, ¿ah? Que el color y el aroma son los atributos más importantes para los consumidores, con diferencias significativas sobre el tamaño, el largo de la vara o la vida en florero. ¿Cierto? El color y el aroma. Y con respecto a la calidad, siempre muestro esta foto, que la primera vez que la vi la encontré bien divertida, ¿verdad? Estos son estas frutas o hortalizas, ¿verdad? Con estas formas raras, que parecen bien divertidas, estas zanahorias medias torcillas, etcétera. Y además, no sé si alguien ha ido al líder, en supermercado, en donde aparece esto que dice imperfectas pero buenas, ¿cierto? Y venden ahí frutas, normalmente más verduras, hortalizas, que tienen algunos desperfectos y que están a un precio más reducido, ¿cierto? Más económico, que están como en oferta. Bueno, con eso las flores no podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Porque la idea es que uno compra una de estas, qué sé yo, por ejemplo, un tomate, una zanahoria que está hecho de acá, pero después uno la pela, la corta, la pone en una ensalada o en una sopa, se la come y el gusto va a ser prácticamente lo mismo, ¿cierto? En la parte estética, cuando uno está usando el sentido del gusto, no es relevante, ¿ya? Incluso, claro, el ejemplo más claro de estos tomates que son bien deformes, que son estos tomates rústicos, si uno lo compara con el tomate este que venden en el supermercado, ¿cierto? Que es rojito, brillante, perfectamente redondo, normalmente estos tomates son mucho más sabrosos que los otros tomates. Ahora, por vista, no son muy bonitos. Entonces, lo que les quiero decir es que las flores uno no las utiliza como alimento, por lo tanto, todo su valor está en lo que vemos, ¿ya? Lo otro interesante es que en la flor tenemos tres órganos, ¿verdad? Que van a estar aportando a la calidad. Es un poco lo que preguntaba delante Bastián, ¿verdad? Que uno es el tallo, el otro son las hojas y el otro es la flor, ¿cierto? Pero la flor por sí sola no puede sustentar la calidad del producto, porque si uno tiene una flor súper linda, pero tiene hojas que están marchitas o con botritis, o tiene un tallo, ¿cierto?, que se nos cae, o un tallo demasiado corto, ese producto pierde mucha calidad, ¿ya? Así que hay que estar preocupándose de estos tres órganos. Y bueno, como les decía, calidad súper relevante. En otros países hacen estos concursos, puntuaciones, ¿verdad? Ranking, etcétera. Y para un poco entendernos, vamos a hacer una clasificación de estos productos ornamentales de acuerdo al sistema de propagación y de acuerdo al propósito o uso que nosotros le vamos a dar a estas flores. ¿Ya? Entonces, ahí en sistemas de propagación vamos a tener aquellas especies que se propagan básicamente por semillas, y otras que se propagan a partir de reproducción vegetativa. Eh, en la naturaleza todas las especies se pueden propagar a partir de semillas, pero hay un grupo de especies, ¿cierto?, que son especies perennes, es decir, que duran más de una temporada, que tienen algunos órganos o sí, algunos órganos, bien digo, que les permite reproducirse vegetativamente y que tiene muchas ventajas también. Y de acuerdo al propósito, vamos a tener flores de corte, las plantas estas en maceta, y además, similar a la planta en maceta, pero digamos de exterior, estas que uno pone o que utiliza en el paisaje. ¿Ya? Veamos el sistema de clasificación. Como les decía, todas las especies se propagan por semilla, pero hay un grupo de ellas que exclusivamente se pueden propagar por semilla y por lo tanto representan este grupo de especies, ¿verdad? Como la
Calibracoa, que ha sido bien popular como más como planta en maceta, el Lisianthus, ¿verdad? Que entró en algún momento en el mercado chileno y se ha quedado y es una de las especies ya más populares, o el famoso perrito, ¿verdad? Luego tenemos la reproducción vegetativa, ¿ya? Eh, que tiene algunas ventajas y que principalmente se asocia a estructuras aéreas, que son estos esquejes o estacas, como del clavel o de las rosas, y estructuras subterráneas, ¿ya? Es decir, que crecen bajo el suelo. Y ahí tenemos todo lo que nosotros comúnmente llamamos como el grupo de las bulbosas, ¿cierto? Que son aquellas especies geófitas en realidad, porque no todas son bulbos, ¿ah? Vamos a revisar la próxima semana, no, el viernes, perdón, esa clase, y vamos a revisar uno por uno los órganos de propagación, ¿ya? Y esas son las estructuras subterráneas que nos permiten entonces propagar estas especies. Y con respecto al propósito, vamos a tener las flores de corte, que principalmente va a ser el centro del curso, ¿verdad? Lo que más vamos a revisar, que son aquellas flores que se cultivan por su belleza y que uno de los atributos más importantes, ¿verdad? Va a ser la post cosecha. ¿Cierto? Las plantas en maceta no las cortamos, por lo tanto no es requisito tener una buena post cosecha. Y lo otro es la calidad del tallo también. ¿Cierto? Que sea un tallo firme, que tenga un largo también aceptable, etc. Luego tenemos las plantas en maceta, que, como les decía, aquí la post cosecha no es tan importante porque uno no va a cortar esta flor y no la va a poner en un florero. Por lo tanto, aquí hay otros atributos que son importantes, entre ellos el tallo. Pero el tallo ya no como un tallo largo, sino que tener lo contrario, tener un tallo corto, porque si no, la planta se tiende a caer o a tender, y además que se valora mucho en este rubro, o rubro en particular, ¿cierto? Dentro del rubro de la floricultura, es que sean plantas compactas, que se llama, ¿cierto? Que generen una bola, ¿cierto? Ojalá con hojas y flores, ¿ya? Y por eso también es súper importante, he escuchado muchos mejoradores que desarrollan variedades, que esas plantas ojalá abarquen el mayor volumen posible y que nosotros no veamos mucho suelo, ¿cierto? Uno quiere ver planta, quiere ver follaje, quiere ver flores, no quiere ver suelo, ¿ya? Así que ese es el concepto de planta compacta. Y luego tenemos las flores de uso paisajístico, ¿verdad? Que como les decía, tiene relación a plantas que se cultivan en el exterior, es decir, que nosotros las cultivamos en jardines. Esta es una foto en Holanda, en un jardín que se llama el Keukenhof, no sé cómo se pronunciará, que es el jardín más importante que casi de Europa. Es enorme, lleno de tulipanes, y acá también hay unos muscaris que van combinando colores, ¿verdad? Y van generando estos paisajes muy bonitos. Y este es un narciso cultivado obviamente en Londres, que es una especie muy popular en Reino Unido. Incluso es flor nacional de Gales, ¿cierto? Dentro del Reino Unido. Y acá en Chile no es tan conocido, no es tan popular como, al menos como flor de corte. Bien, vamos a revisar ahora algunos datos que son un poco aburridos a veces, pero igual es importante enterarse más o menos qué es lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Y si bien no son estadísticas tan nuevas, de alguna manera nos dan alguna idea de cuáles más o menos son los países más importantes en el contexto internacional. Y ahí tenemos, por ejemplo, que Italia y Holanda tienen la mayor superficie, ¿verdad? Seguido ahí por Francia, Alemania, y además que tienen mucha superficie bajo protección, o sea, bajo invernadero, ¿ya? Eh, Algunas cosas aquí seguramente que les llama la atención. ¿Alguien podría identificar qué cosa es importante acá y fijarse al comparar Italia con Holanda, considerando la superficie total y luego la producción y el número de empresas? ¿A alguien se le ocurre? Revisando los datos que aparecen acá. Puede escribir en el chat también. De que Sí, Holanda, a pesar de que tiene menos superficie,
tiene una producción de mayor valor, pero también la producción está distribuida entre más empresas. Y hay que Exactamente. tratarlo. Menos empresas, acá hay 3.000 en comparación O con sea, las grandes. perdón, sí, tienes razón. Sí, exactamente. Entonces, podríamos decir, así en términos bien generales, que Holanda, con la mitad de la superficie de Italia, produce el doble de lo que produce Italia. ¿Cierto? Y además que está más, como decía Bastián, concentrada en pocas empresas. ¿Por qué ocurrirá eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué se produce ese fenómeno que Italia, con el doble de la superficie que tiene Holanda, genera la mitad de ingresos? Yo creo que por un tema de cultura, porque Holanda como que gira todo en torno a las flores. ¿Ya? ¿Ya? Cultural, exactamente, sí, hay mucho de cultural, ¿verdad? Hay más consumo, más estándares de calidad quizás más altos, pero un tema muy relevante que la idea también es que ojalá podamos abarcar en este curso que se refiere a la tecnificación, ¿cierto? Holanda está, pero muy, muy avanzado en todo lo que tiene que ver con eh, técnicas de invernadero, inteligencia artificial, sensores, automatización, fertirrigación, etcétera. Por lo tanto, la producción de Holanda es altamente, altamente tecnologizada y por lo tanto los ingresos que genera son muy altos. ¿Ya? Además, claro, es muy intensiva, produce mucho por unidad de superficie también. ¿Ya? Así que en ese sentido, bueno, podemos entrar en detalle, pero esa es un poco la idea, ¿ya? Al hacer esa comparación. Bien, mercado internacional, ahí está esto era solamente en Europa. Luego si vamos a otros países, ¿verdad? Y tenemos algunos actores relevantes, Israel, Turquía, bueno, Israel con muchos problemas ahora de producción, me decían por ahí que están con muchos problemas de abastecimiento de peonías porque hay sectores que ya no pueden cultivar por el tema de la guerra. Tenemos Turquía, tenemos eh, en África tenemos varios países como Etiopía o Kenia que se ha transformado en un polo importante de producción de rosas y otras especies, ¿cierto? A partir de capitales normalmente que vienen de Holanda, Sudáfrica también, que bueno, Sudáfrica fue colonia de Holanda, así que también está muy conectado con esa industria. Y bueno, después tenemos todo el Asia, Pacífico, ¿verdad? China con una superficie enorme, India también, pero aquí la mayoría de consumo local. La mayoría, la mayor parte de lo que producen es consumo local porque su demanda también es muy grande. La población es enorme. ¿Ya? Imagínense la superficie que tienen y casi todos lo consumen ellos mismos. Luego aparece Canadá muy poquito, muy frío, y Estados Unidos también tiene una producción bastante importante. Y luego en Centro y Sudamérica, bueno, imagino que habrán escuchado el boom que ha tenido Colombia y Ecuador como países productores muy, muy importantes y muy exportadores. El consumo en Colombia y Ecuador no es muy alto, es relativamente bajo, por lo tanto, casi todo lo que producen lo exportan. A diferencia de Brasil, que tiene una producción, fíjese que el doble o sea, la superficie el doble de Colombia, pero Brasil tiene mucho consumo interno. Ya es un país mucho más grande, mayor población y además mucha población con la cultura de consumir flores. ¿Ya? Generalmente los países que están en la costa atlántica, Brasil, Uruguay, Argentina, tienen un consumo muchísimo más alto de flores por algo cultural, ¿cierto? De hecho, en Brasil Sao Paulo hay un mercado que se llama Olambra, que es básicamente fundado por colonos holandeses. Por lo tanto, existe una cultura muy arraigada al consumo de flores, principalmente en Brasil. Bueno, y México también, el consumo de flores en México es enorme, así que gran parte de la producción se queda en México y otro tanto, ¿cierto?, va a Estados Unidos, que les queda ahí muy cerquita. Bueno, ahí está Sudáfrica, como les decía, China y lo que está en el contexto nacional. Bueno, ahí está lo mismo en el mapa. Y luego si vamos al consumo, y estos datos son importantes, fíjense, ahí están los datos de los consumos per cápita de los principales países consumidores que están concentrados en Europa, Japón y Estados Unidos, ¿cierto? Va a entrar China en algún momento, porque aunque el consumo per cápita es muy bajito, son tantos, la población es tan grande que como mercado, ¿verdad?, de exportación es muy interesante. ¿Qué tenemos acá interesante? Que la mayor parte de los países en Europa, fíjese, está por sobre los 100.
o cercano a los $100, 100 euros per cápita. Es decir, más o menos 100.000 pesos. Si lo dividimos en 52 semanas, son más o menos 2.000 pesos a la semana en flores per cápita. O sea, es mucha plata, ¿eh? O sea, si uno piensa en una familia, no sé, promedio de 3 4 personas, una familia de 4 personas, digamos, están gastando 8.000 pesos a la semana en flores. Es bastante. ¿Cuánto creen, o si tienen el conocimiento de cuánto es en Chile el consumo per cápita? ¿Alguien sabe o podría decir una cifra así estimada? Jueguensela con una cifra, pues pongan ahí en el chat o me avisan, no me dicen. ¿Cuánto creen ustedes que es? Pongan un dato, pues, en euros o en dólares, que ya está casi parecido. Yo así, carrileándome, Sí, obvio, esa es la idea. 15 lucas per cápita al mes, 15 al pensando mes, en... pero no, pero eso es lo Yo, que gasta Suiza, pues. es que yo haciendo el raciocinio que hice fue, no sé, un ramo de flores debe costar, no sé, 20 lucas, 18 ¿Ya? lucas. Y si en una casa viven dos personas, son 9 lucas. Y si ¿Ya? compré más de una vez, son 20 lucas al Ya, mes. pero claro, ese sería un consumo, digamos, recurrente y que están comprando no solamente para festividades, sino que están comprando así como uno compra el pan. Claro, así lo calculé yo, no sé. Ya. Sí, no, está bien. Eso sería lo ideal, y eso es lo que ocurre en Europa, en países en donde el consumo de flores eh, ¿cómo se dice? Como casi un bien de necesidad primaria. O sea, en Europa hay Ujú. muchas familias que compran flores todas las semanas, como les decía, como nosotros compramos pan, azúcar, té, no sé. Pero lamentablemente esa no es la realidad. Margarita puso ahí menos $5. Y la verdad es que andamos por ahí. Eh, el último estudio, que es muy antiguo, que creo que es el 2014, por ahí la Catherine lo estuvo revisando, habla de $4,55, creo. Y conversando con gente del mercado de flores, que parece que ellos hicieron su propio estudio, creo que también lo asocian más o menos a esa cifra, alrededor de $5. Por lo tanto, multiplicado por los 20 millones de habitantes, más o menos así al ojo que somos, es un mercado más o menos de $100 millones, ya que en general es un mercado relativamente pequeño si lo comparas con otros mercados o con este mismo mercado en otros países. ¿Ya? Eh, claro, 5 euros es poquito, sí, en realidad acá el consumo de flores es bastante bajo. Sin embargo, ha aumentado bastante y acá hay algo, hay un detalle que es súper importante, que en algunos países hacen la diferencia entre flores de corte y plantas de interior o de exterior. Por lo tanto, la estadística que aparece acá es del concepto completo de flores o bienes relacionados, dice ahí. Acá en Chile normalmente la estadística que se maneja es más de flores de corte exclusivamente. Sin embargo, yo creo que hay un mercado ahí que está, que se ha invisibilizado, que tiene relación con todas estas plantas en maceta o de interior que la gente compra y que deberían sumarse a esto. ¿Ya? Profesor, Sí, Raúl. me acuerdo que el año 2019 viajamos con don Mario a Proflora, a Colombia, ¿Ya? ¿Sí? y allá los importadores decían que en Chile no se exportaba mucha flor en ese momento. Claro. Entonces, uno de los análisis que hacían era que la flor, al final de cuentas, acá en Chile ya alcanzaba unos precios parecidos a los que alcanzaban ellos importando a Miami, el precio de Exacto, la sí. flor chilena. Sí, Entonces, igual exactamente. sería bueno hacer como ese análisis comparando el consumo per cápita, ver el valor que alcanza la flor acá en el mercado interno. Exactamente, las flores acá son caras y aún más si uno lo relaciona con los ingresos. O sea, claro, uno dice, no sé, en Dinamarca 114 euros, pero claro, los sueldos en Dinamarca, o sea, esos 114, el porcentaje de los ingresos por per cápita o de una persona, un sueldo normal, ¿cierto? O incluso sueldo mínimo, debe ser muy bajito. Ya aquí gastarse 114 euros al año en una flor, en flores, perdón, es alto, mucha plata. Y además son muy caras. Vamos a entrar en detalle ahí también por qué son tan caras. Ya, sigamos avanzando.
tenemos ahora la importación. Alemania, un país que importa muchísimo, que es porque consumen mucho y por el clima, principalmente más hacia el norte, ¿verdad? No es muy bueno. Por lo tanto, les cuesta mucho producir. Reino Unido lo mismo, ¿ya? Y luego aparecen países acá como Rusia, que también, bueno, se ha visto afectado también por el tema de la guerra, pero importan también muchísimo, Suiza, Noruega, etcétera, Japón. Y fíjense que aquí ya aparecemos. Este es el dato del 2019, es antiguo, por ahí tengo el otro más nuevo, pero ya estamos sobre los 30 millones de dólares, ¿ya? Y eso significa, si recuerdan, les había hablado de un mercado de 100 millones de dólares, si estamos importando más de 30 millones de dólares, o sea, un tercio de las flores que nosotros consumimos son importadas. Y si no más, porque también ahí hay un tema, ingresa mucha flor a Chile de contrabando y hay a veces que no se puede llevar al registro. Por lo tanto, al menos un tercio del mercado en Chile es importación. ¿Ya? Que eso nos abre también una posibilidad, es decir, bueno, hay oportunidades de seguir creciendo. Ahí están los principales países exportadores. Ah, y acá hay un aspecto importante, ¿ah? Fíjense que Holanda también importa, que están, ¿cierto? Junto con Alemania son los países, bueno, y Estados Unidos son los países que más importan flores. Vamos a revisar ahora por qué. Aquí está la exportación, y fíjense que vuelve a aparecer Holanda, o Países Bajos, como se llama ahora, ¿verdad? Con 4 millones de dólares de un total de 8.000 millones de dólares, es decir, la mitad de las flores que se exportan en el mundo vienen de Holanda, ¿cierto? Lo que resulta ser un fenómeno tremendamente asombroso, porque Holanda es un país, pero pequeñísimo, pequeñísimo. Creo que más o menos la superficie de la región de Coquimbo. Imagínense la región de Coquimbo exportando la mitad de las flores que se exportan en el mundo. ¿Qué particularidad tendrá Holanda? ¿Alguien que conozca o que pueda intuir por qué se genera este fenómeno? ¿Alguna? ¿Sí? ¿Raúl? ¿O alguien ¿Podría que quiera? repetir la pregunta que justo me llamaron por teléfono? Sí, les preguntaba de por qué se genera el fenómeno de que la mitad de lo que se exporta en el mundo proviene de Holanda, que es un país tan, tan pequeñito. Porque tienen un sistema logístico bien especial. Están como asociados todos los productores y llevan toda la producción a un packing gigante y eso está conectado con el aeropuerto. Entonces, es una cosa así impresionante. Yo estuve con Don Mario allá el año pasado, creo, Sí, y llega todas las flores ahí y como góndolas para todos lados, así como, y está la subasta también ahí donde, y creo que ahora es como online. Pero ahí se compra todo y se despacha a los principales mercados, Estados Unidos, dentro de misma Europa. Yo creo que por eso sí. tienen como la logística muy, muy definida, muy ordenado todo. Claro, como dice Raúl, cuando uno va y visita la subasta y el mercado este de Aalsmeer, que está en Flora Holland, ahí uno se da cuenta, bueno, sí, en realidad uno ve las dimensiones de ese mercado y uno dice, sí, en realidad puede ser que exporten el 50% de las flores del mundo. Esa es una razón, pero hay un fenómeno muy, muy importante que si, no sé si se dieron cuenta acá, Holanda importa muchísimo. Por lo tanto, es un país que redistribuye. Es decir, importa flores de Sudamérica, África, Asia, y luego redistribuye principalmente dentro de Europa. Entonces, yo siempre hago el ejemplo. Normalmente, si usted, un productor está apareciendo, ¿verdad? Y no tiene muchos contactos y quiere vender sus, digámosle, ranúnculos en Bélgica, ustedes no van a mandar sus ranúnculos a Bélgica, sino que los van a mandar a Holanda y Holanda se los va a mandar a Bélgica. Y así, ¿cierto? Si los quieren mandar a Suecia, no van a mandarlos a Suecia, los van a mandar a Holanda. Holanda redistribuye. Por lo tanto, eh, Holanda tiene ese rol, como decía ahí Raúl, como logístico muy desarrollado. Es cultural también, ¿cierto? A partir de la cultura, ellos son muy buenos comerciantes, tienen arraigado el tema de las flores, por lo tanto, conocen muy bien el mercado.
y se dedican a eso, importar mucho y luego redistribuir en Europa. Porque es imposible de que produzcan ellos solos estos 4.000 millones de dólares, porque es un país muy pequeñito. Ya, así que ese es el negocio de Holanda. Luego tenemos de los países que exportan muchísimo, bueno, Italia dijimos principalmente por su superficie, ¿verdad? Alemania, algo. Luego tenemos China exporta algo, Kenia, claro, casi todo lo que produce seguramente se exporta, no creo, yo no conozco, pero no creo que haya mucho consumo local de flores en Kenia, lo mismo en Etiopía, Sudáfrica. Y luego, a nivel más regional, tenemos a Colombia, que tiene más o menos un octavo, ¿cierto? Un poquito más de la exportación total. Y tenemos a Ecuador también, que normalmente han ido creciendo bastante. Ahora, estos países principalmente abastecen más que nada el mercado de Estados Unidos. ¿Ya? Ahí está el mapa, ¿cierto? Con el tema de las exportaciones. Ahí está, digamos, las exportaciones por año, ¿cierto? Por periodo. Y a esto quería llegar, a lo que les decía antes. Hay una exportación muy grande de Holanda, principalmente a los vecinos, ¿cierto? Holanda no viaja a grandes distancias para exportar, a pesar de que he visto algunos ranuncos y algunos tulipanes acá en el mercado nacional que vienen de Holanda. Pero el mercado de Holanda está acá, Alemania, Francia, Reino Unido, mucho, ¿verdad? Y eso, y les llega mucho. Fíjense que la flechita más gorda ahí dice, ¿cierto? A Holanda. Por lo tanto, Holanda, país redistribuidor. Y luego cuando miramos a nivel regional, Colombia y Ecuador, como les decía, principalmente a Estados Unidos, ¿verdad? Están muy cerquita, en avión el viaje es bastante corto y además hay aerolíneas que están ya especializadas en el transporte de flores y algo a Europa, pero es menor. El principal mercado de Colombia es buquet de flores, Estados Unidos. Eso Ya, sí, quería hacer Sebastián. un Sí. comentario ahí, que en 2022 Colombia se volvió el proveedor principal de flores a Corea del Sur. Ah, mira, eso no lo conocía. Ya. Sí, pues aquí Ah, tiene una flechita Asia, pero son poquitas. y ahora proveen a Corea del Sur flores. Ya, De man- interesante, porque son mercados nuevos que uno desconoce, pero que eventualmente se pueden ir abriendo. Sí, súper interesante. Alguna vez escuché también el mercado de la India, hay mercado también en Medio Oriente, Qatar, qué sé yo, estos países que tienen altos ingresos. Así que, eh, sí, pues gracias por el comentario, Sebastián. Ya, revisemos esto ahora. Si se fijan, estos son varios países de Europa, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, etcétera. Y aparece dónde compran las flores los consumidores. ¿Ya? ¿Hay algo que les llame la atención acá? a los floristas es la mayor. La mayor parte de los países en Europa lo compran en florerías. Y si ustedes van a Europa, ¿verdad? Por los que han tenido la posibilidad de ir, pues hay florerías en todos lados, ¿cierto? Entonces la gente va al trabajo y a salida del metro, florería y compran y llegan a la casa. Acá en Chile hay menos y lamentablemente está bien segmentado a veces por niveles de ingreso. Al menos acá en Santiago uno ve mayor densidad de florería hacia el sector oriente, ¿verdad? Y quizás menos hacia el otro lado. Y se ve a veces esa segmentación, pero en Europa existe muchísimo densidad de floristas. Y, como bien dice Margarita, el segundo es los supermercados, pero fíjense que principalmente en Reino Unido. ¿Ya? Todos los países en Europa, la mayor parte se compra en los floristas, pero en particular en Reino Unido, la gente compra mucho en supermercados. ¿Ya? Y que ocurre lo mismo en Estados Unidos, por lo tanto ahí seguramente es cultural, países anglosajones, al parecer prefieren comprar flores que en el supermercado. Es como una cultura más práctica, ¿cierto? Voy al supermercado y compro de todo. Compro la carne, el pan, la comida y además compro las flores. Por lo tanto, eso también es importante de identificar y normalmente, claro, las exportaciones a Reino Unido tienen mucha relación con los supermercados. ¿Ya? Hay muchos supermercados que son compradores de flores. Claro, parte de la canasta básica prácticamente. Exactamente, en Europa sí, En ¿cierto? Holanda vendían en las Copec, vendían, no sé, en las bombas de benzina Una vendían vecina. flores.
Sí, o sea, en todas partes. La gente consume mucho y existe obviamente muchos más puntos de comercialización. Ya, siguiendo acá. eh, bueno, en cuanto a especies, también estadística media antigua, pero igual lo último que alcancé a ver que está disponible, porque después hay algunos informes que van apareciendo con el tiempo, pero ahí, se me fue, ahí está. Principalmente rosas, ¿ah? Es la flor más vendida, ¿cierto? Y va a seguir siendo por mucho tiempo la flor más comercializada, está muy arraigada a la cultura, el Día del Amor, transmitir sentimiento a través de las rosas, etcétera. Luego vienen los crisantemos y tulipanes, lilium, etcétera. ¿Ya? Y fíjese que lo que más se ha vendido en Estados Unidos son muchos los tulipanes, ¿ya? Bueno, aquí aparece en tercer lugar. Tulipanes se vende muchísimo en Estados Unidos. Hay algunas fotos, yo a veces lo pongo esto, por lo que vi acá, la mayoría más o menos conoce de flores, pero a veces cuando hago la clase me encuentro con gente que casi no sabe muy poco, un poco para que la conozcan, ¿ah? Las vean. Tulipanes, crisantemos, yerbera, iris, y después abajo están los gladiolos, las peonías, alstroemeria lisianthus, lilium, hortensias. Este es el cymbidium, es una orquídea que se utiliza como flor de corte. Las fresias, que claro, fresia antiguamente uno las conocía las que vendían en la feria, que eran unas chiquititas, ¿verdad? Aromáticas, de colores. Ahora han aparecido unas variedades nuevas que vienen de Holanda que son súper interesantes y con flores mucho más grandes. Y además que a mí me encanta el aroma de las fresias. Muy rico. Delphinium también es algo que podría ingresar en Chile, que está, pero no es muy masivo, y este es el campano. Ya, vamos ahora para ir terminando, avanzando hacia la parte local. Tenemos que la mayor parte de la superficie en este momento es de peonía. Este es el censo que aparece el 2022, parece, 2023, y que habla, que es el último, y que habla de 158 hectáreas de peonía. Pero ahí la gente que seguramente trabaja en Altagracia debe saber que este número está muy por debajo de lo que se estima. Que, o sea, no sé si tendrán algún número. No tengo un número, pero yo creo que es como el doble o el triple, Claro, o porque los sea, últimos años se ha plantado demasiado. sí, exactamente. O sea, fíjese, ya estamos casi en la, o sea, podríamos estar fácilmente sobre las 300 hectáreas. Es muchísimo. ¿Ya? Estamos llegando a un punto como de no retorno. Sí, sí, vamos a hablar sobre Por, eso también. sí, Sí, porque según los estudios dicen que va a llegar un punto que no va a ser rentable si es que hay mucha superficie. exacto. Sí, sí que vamos a conversar sobre ese tema. Luego tenemos Lilium, ¿cierto? Bueno, y fíjese además que está mucho menos atomizado, es decir, son empresas más grandes. Vamos a hablar un poquito ahí de la peonía, pero claro, requiere un nivel de inversión muchísimo más alto, requiere, como se dice, las espaldas de poder hacer esa inversión tan alta y pasarse 2 años sin ganar nada, porque tenéis que esperar 2 años que empiece, o 3 años, en realidad 3 años para que empiece a producir flores. Por lo tanto, son pocos los productores que pueden entrar a ese negocio y por lo tanto son en general productores grandes. ¿Ya? Fíjense, si ustedes hacen la división, más o menos son un poquito más de 2, casi 3 hectáreas por productor. O sea, son producciones grandes a los términos de flores. Fíjense que acá al revés hay 460 productores con 145 hectáreas. Esto es Lilium. Que es un modelo de negocio muy que se ajusta bastante más a los pequeños agricultores porque es un bulbo, lo plantan, que se dio 3 meses o 2 o 4 meses, depende de la temporada y de la variedad, cosechan y recuperan la plata. O sea, eso es mucho más instantáneo, mucho más fácil y llevable, digamos, para un productor con menos recursos. Y bueno, ahí están después las otras especies, crisantemos, hay muchas otros, ¿verdad? Porque hay mucha variabilidad. Harto gladiolo, astroemeria, vamos a hablar también del caso particular de la astroemeria acá en Chile. Y eso. Eh, bueno, aquí hay un aspecto importante que algo les he comentado anteriormente que se refiere a la superficie que aparece de flores en la estadística, que el total son 1.500, perdón, son 956 hectáreas, es muy poquito, es muy bajo. Me llama la atención lo poco de Dalia. Es poco lo de Dalia porque no es una flor que se considere tan de corte. Normalmente se cultiva más como planta de jardín. Y esto creo que en Europa yo estaba
hace unos 10 o 15 años empezó a trabajarse bastante el tema en Europa de las flores de corte, porque hay que ver todo lo relacionado con la post cosecha, y a partir de eso ha ido avanzando. Pero acá en Chile, en las dalias no es tanto. En España también, bueno, en México se utiliza muchísimo la dalia. Lo que pasa Eh, con la Dalia es que se han ido trabajando los materiales y casi todos están con royalty. Y es un material caro, entonces, claro, y de muy fácil propagación, entonces eh, Chile tiene como mal prestigio de multiplicador. Entonces claro. es difícil conseguir esos materiales con royalty, aparte un material caro, como que no hay mucha gente que se arriesgue a hacer esa inversión. Ya, buen punto. También lo vamos a tocar, toda la piratería que se ha desarrollado acá en Chile, que lamentablemente ha generado una imagen bastante negativa en nuestro país en ese sentido. Así que, pero bueno, vamos avanzando. Ya, bueno, como les decía, apenas 956 hectáreas, pero que, ahí está, ¿cierto? Abajo, muy poquita superficie y eh, aquí yo creo que hay algo que está invisibilizado, ¿ah? Hay algo metido capaz que en hortaliza y principalmente en estas 3.298 hectáreas de viveros, ¿ya? Porque ahí hay muchas plantas ornamental también metidas acá. Así que habría que revisar ese número y ajustarlo un poquito, porque como les digo, hay una baja incluso del censo anterior, este censo que se hace cada 10 años, hay una baja, antes creo que teníamos casi 1.500 o 1.300 hectáreas, y baja a 956, que obviamente no le hace bien al rubro, porque cuando hablamos de políticas públicas van a revisar que es un sector muy pequeñito y por lo tanto no le van a prestar mucha importancia. Así que, bueno, hay que revisar eso. Profe, Sí, una Bastián. consulta. ¿Esas son superficies en hectáreas en producción? O sea, para la época. ¿O puede eh, ser que son plantadas y que van y que no son consideradas porque no están en producción? Yo lo que entiendo es que en producción, entonces ahí también podría darse la posibilidad de que, claro, en una misma superficie hay productores que pueden sacar, no sé, 3 veces Linium durante el año. Hacen 3 plantaciones de Linium en la misma superficie. Ya. Así que, claro, también hay, por eso los ratos habría que revisarlo más en detalle. Pero lamentablemente, a primera vista, uno dice, oye, son apenas 956 hectáreas, es muy poco, es muy miserable. Pero bueno, hay que trabajar en ese dato. Y la mayor parte de este rubro, digamos, de flores de corte es superficie bajo riego. Existe muy poquito secano, yo no conozco, debe ser algo quizás en alguna región por ahí de estas flores de potrero que se le llaman, pero es muy poquito. Ya por lo mismo vamos a tener una clase un poquito más específica en términos de la utilización del riego. La producción nacional está concentrada en la región de Valparaíso, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Principalmente por la cercanía al principal centro de consumo, que es Santiago, y además porque tiene buen clima. Cuando hablamos de clima, lo que nosotros queremos, ojalá libre de heladas, y ojalá libre de estas temperaturas altísimas sobre 30 grados. Entonces, cuando pensamos en la región de Valparaíso, más o menos cumple con esas condiciones, aunque claro, últimamente, el verano pasado, yo estuve en la región de Valparaíso en febrero y hizo un calor horrible, así mucho calor, muchos días soleados. Entonces hay un cambio ahí también y capaz que de a poco vaya moviéndose un poquito más hacia el sur. Pero por ahora, la región de Valparaíso sigue siendo la región más importante en términos de superficie. En cuanto a la exportación, bueno, ha ido aumentando, así progresivamente, principalmente debido a la alta exportación de peonía, y luego tenemos ranúnculos, anémonas, eh, hortensias, tulipanes y otras, proteas también y otras. Ahí está, ¿cierto?, con la estadística un poquito más actualizada del 2024, en donde tenemos esta progresión, ¿verdad?, importante del aumento de las exportaciones. Fíjense, ya estamos en 16 millones de dólares, partimos por acá como en 3, imagínense. Aguantamos muchísimo y ahora lo que decía por ahí, no me acuerdo quién lo dijo, vamos a ver en algún momento quizás vamos a llegar a un plató acá, a una asíntota, y quizás ya después no va a ser posible seguir creciendo, pero por ahora estamos creciendo. Ahí está el desglose, ¿verdad?, de qué es lo que estamos exportando. Este es de la exportación del 2025, como les digo, no tengo la de la temporada pasada todavía. Y claro, ahí tenemos, como les decía, mucho de principalmente peonía.
casi todo se lleva la peonía. El 92% del total, para ser más preciso. Y aparecen otros actores relevantes como los tulipanes, las hortensias, las anémonas, el ruscus, y entiendo que no está acá, pero el ranúnculo no aparece acá, no hubo ranúnculo para esa temporada. Pero bueno, el ranúnculo tiene que llegar a ser también importante. Bueno, y para adelantarnos un poquito a la discusión que en algún momento vamos a tener, claramente hay que diversificar. O sea, si tenemos concentrado el 92% en una especie, en algún momento eso se va a sobregirar, ¿cierto? Va a ser demasiado y es importante empezar a mirar otras especies. Y de estas especies, la mayoría va a Estados Unidos. Los tulipanes, hay un mercado importante que va a Brasil, específicamente a Sao Paulo, y eso es gracias a una apertura que se hizo de este mercado hace poquito, creo que fue el año 2018, por ahí, si no mal no recuerdo, donde se abrió el mercado de tulipán a Brasil. Entonces ahí tenemos una exportación importante. Luego tenemos las exportaciones de acuerdo al sistema de transporte y de acuerdo a esta estadística del 2025 que tenía, hice una distribución y más o menos el 82% va por el sistema de flete aéreo, que antes era casi el 100%, pero hoy en día de a poco se ha ido metiendo el tema de la exportación vía marítima, que yo creo que con el aumento del precio de los combustibles, probablemente este número va a tener que ir aumentando porque es muy caro mandar flores por avión. Tiene algunas ventajas, algunas desventajas. Vamos a revisarlo en detalle después en la clase de post cosecha, pero claro, con el precio del aumento con el aumento del precio del petróleo, esto va a tener que cambiar, o incluso capaz que las exportaciones puedan verse afectadas también. El destino, 72% Estados Unidos, y un 27% Países Bajos, y fíjense que apenas un 1% otros. De nuevo, rápidamente, es muy fácil acá identificar que está demasiado concentrada esta exportación, hay que empezar a mirar a otros países. Necesariamente, si queremos seguir creciendo, vamos a tener que mirar a otros países. Y en cuanto al valor, hice también el ejercicio de ver por unidad, dividido por el valor dividido por la unidad, donde las flores las vendemos más caras, por decirlo de alguna manera. Y en general, no por mucho, pero igual yo escuchaba en general en los Países Bajos como que el valor es más caro, o sea, se vende mejor precio en los Países Bajos y en Estados Unidos se vende a menor precio, pero se vende mayor volumen. Entonces, separando un poquito Estados Unidos, más volumen, Países Bajos es más de nicho y más caro. Y valor unitario, evidentemente el flete aéreo es muchísimo más caro que el marítimo, ¿cierto? El valor de la exportación. Y por regiones tenemos peonías desde Coquimbo hasta la región de Aysén, que se está exportando, pero lo que en este momento está concentrado principalmente en la región del Maule. Desde la región del Maule es la mayor producción que está saliendo al mercado de exportación de peonía, y luego le sigue la región de la Araucanía, la región de los lagos y la región del Libertador Bernardo Higgins, la región de Higgins, ¿ya? Sería un poquito la distribución. Hay un mercado grande que es el de los bulbos, que en general ese yo no lo toco aquí en el curso, pero yo creo que es un mercado distinto, que tributa, digamos, a la producción de flores, pero que no está muy asociado con el rubro. En general son empresas multinacionales que tienen alguna unidad de producción acá en Chile y que, fíjese, es bastante alto, tiene una producción bastante grande. Y como les decía, la importación llega más o menos a los 2019 y datos más nuevos hablan un poquito más incluso de las importaciones que se realizan a nuestro país, principalmente de Colombia y Ecuador, ¿cierto? Ustedes van al mercado de flores, se van a encontrar con mucha gente que tiene flores desde Colombia, e incluso, como les decía, en Flores de Ocoa, creo que hace 2 años, creo que este fue el segundo año, que están llegando flores desde Holanda, fresias y tulipanes, ¿ya? Bueno, producción nacional aproximadamente bueno, les decía 1.200, pero ahora bajó a 900, se concentra principalmente en Valparaíso y Coquimbo.
Y aquí algunas de las especies más consumidas a nivel local, ¿cierto? Que son el clavel, el crisantemo y el lirio. En cuanto al consumo nacional, yo les había comentado, cerca de $4,5 de acuerdo a la última estadística, aunque esto se estima, se cree, y más o menos gente que está en el rubro piensa que tiene que haber aumentado bastante, sobre todo después de la pandemia. Y para terminar, les voy a mostrar algunas fotos de esta feria que, como les dije, había visitado el 2024, en enero del 2024, y que es la feria más grande que hay en Europa de flores, en donde se ve una diversidad enorme de especies, de colores, de productores, y cuando uno visita este tipo de lugares, como que uno le hace la esperanza, es como, bueno, es un rubro grande, un rubro importante, que ojalá se pudiera explotar de igual manera en Chile. Acá en Chile en general se subestima el rubro, ¿ah? Como que es un rubro muy menor, como que ¿para qué dedicarse a producir flores? ¿Para qué comprar flores, verdad? Cuando debería ser todo lo contrario, un rubro que todavía puede crecer muchísimo, y ese crecimiento uno lo nota, o esas expectativas uno las alimenta cuando viaja o conoce experiencias como esta, ¿verdad? Que hay muchísimas flores, mucha gente dedicada a esto, empresa tuvo la oportunidad también de viajar con una empresa, estar en un stand, entonces vi, digamos, cómo se comercializan, cómo se venden, los montos que utilizan, ¿verdad? Y el nivel de ingresos, perdón, el nivel de gasto también que se hace en este rubro. Ahí estamos, ¿cierto? Bueno, y acá a nivel local hay una feria de viveros y jardines, no sé si alguien ha ido, que se hace por ahí por noviembre, entonces me parece que es la del año pasado, y también tomé una foto, lamentablemente muy lejos, ¿ah? Y sé que es impopular decirlo, pero lamentablemente muy arraigado a la gente con más ingresos. Entonces yo a veces he conversado con gente, bueno, con gente de Flores de Ocoa también, que es uno de los principales comercializadores, y mi opinión es que si queremos que la floricultura crezca, hay que llegar a toda la población, ¿cierto? El concepto que está súper tan de moda, el democratizar la compra de flores, creo que tiene sentido porque en general lamentablemente está muy asociada a gente de mayores ingresos. De hecho, esto se hace en el Mercurio, ya en de Barnechea, creo que está. No sé, pero bueno, muy lejos y con acceso en auto y como que cuesta. Digo, podría hacerse algo así en la estación Mapocho o podría hacerse algo así en distintas comunas, ¿verdad? Para poder acercar a la gente a las flores, porque este tipo de feria, claro, el objetivo principal es que la gente vaya y lleve sus productos y los venda, pero también tiene un efecto un poco escondido que se refiere a que la gente conozca las flores y quizás si no las compra en ese momento, después va a tener una cultura de apreciar las flores y querer comprarlas quizás en otro momento. O contarle a alguien, oye, fui a una feria y oye, unas flores súper lindas, qué sé yo. Así que si queremos que el rubro crezca, yo creo que hay que tratar de que apuntar a todos los mercados. Así que eso. Bueno, de hecho ellos creo que tienen la florería Flores de Ocoa, que es como la más grande acá en Chile, tiene sus flores en el mercado de flores, ¿cierto? Acá en la Comuna de Independencia, que es el mercado grande, y luego tiene como dos florerías más en Los Trapenses y otra creo que en Vitacura, pero creo que ya están abriendo una en San Miguel, creo que van a abrir una. Así que yo creo que eso le hace muy bien al rubro. El caos que se me genera, exactamente, también, por ahí, no sé si tenía una foto ahora o después lo voy a mostrar, claro, el tema de los tulipanes, ahí uno se da cuenta que la gente quiere comprar tulipanes, o sea, le gustan los tulipanes, y a veces no hay mucha oferta quizás, o precios accesibles por lo menos. Ya, hay más fotos, ¿verdad? De las flores, y con eso terminamos por ahora. ¿Alguna pregunta? Ya, estamos cansados, parece, hicimos un módulo largo, ¿ah? De las 9 hasta las 11, así que descansemos a ver, descansemos 20 minutos, volvamos a las 11:25. Catherine o Constanza me ayudan ahí a poner en el chat para la gente quizás que no, que salió en algún momento. Así que volvemos a las 11:25 con la otra parte de la clase, que vamos a hablar de los desafíos y las oportunidades que hay en este rubro,
a partir de los antecedentes que les acabo de mostrar. ¿Ok?